Pues Ibagué era muy difícil porque alguna vez nos persiguieron con unas jeringas. Con una jeringa. Como en la época del SIDA. Sí. Sí, en la época del SIDA. La violencia no empezó con las barras populares de los del sur y Resistencia y las otras, porque es que la violencia de las barras no existe la violencia de la sociedad que las barras han, estos señores que eran los más representativos de la ciudad en términos de malas acciones aparecieron en algún momento y figuraron, hey, quiero ayudar, quiero apoyar, quiero entrar. Naranjo preguntó, ¿quién es esa gente que está apoyando el equipo allá sin camisa? Eso, y usted que es líder, Pipe, sabe que eso de ser líder es un arma de doble filo. Para bien y para mal. Porque se populariza el AE Nacional, que va a ganar, que va a golear. Nacional salía a la cancha y ese era el cántico. Cuentan que agrediste a Diego Edison Umaña. Gente del escándalo. Y la respuesta de la señora fue bastante grosera. Ustedes son los de sin camisa. Hooligans, ¿qué tal? Aquí jamás llegarán, jamás. Yo arranqué todo eso que hay allá, todo lo que es sur, arrancó conmigo. Arrancó con Andrés Ramírez, él también le dice lo mismo al niño. Entonces, y los hijos demás que digan, esto es mentira. ¿Cómo están todos? ¿Bien o no? Espero que todo en orden. Bueno, acá una vez más, desde mi pequeño museo en mi casa, hablando de algunas cosas muy importantes para la historia de Atlético Nacional y de su hinchada. Hoy les quiero contar que estoy con dos personas que son muy, pero muy importantes para la historia del barrismo de Atlético Nacional y también del barrismo colombiano, y que gracias a ellos voy a titular este video y entonces así sabrán de quién se trata, los padres del barrismo colombiano. Hoy estoy con Andrés Ramírez y con Carlos Góez, que son legendarios en el barrismo Atlético Nacional, fundadores y líderes del Escándalo Verde, que como todos saben es la barra que existió en Oriental, más o menos desde el 90 hasta el 99, 98, 2000, enseguida ellos me corregirán, y quienes tienen todo el respeto de nosotros, miembros de los del sur desde hace muchos años, y todo nuestro reconocimiento, porque como muchos saben nos ha gustado mucho abanderar pues la gratitud y la lealtad y el reconocimiento a quienes impulsaron todo esto. Entonces bueno, sin mucho más discurso, los saludo. Andrés, Carlos, ¿todo bien? ¿Qué han hecho? Gracias, papá. Pipe, qué gustazo. Todo muy bien, hermano, gracias a Dios. Me alegra, hermano. Carlos. Pipe, muchas gracias. Un saludo para todos. Emocionados de estar acá compartiendo contigo un poquito de la historia de lo que vivimos en las barras con Atlético Nacional. Qué bueno, muchachos. Bueno, bienvenidos. Como cuando yo titulé esto, los padres del barrismo colombiano, sé que van a aparecer un montón a adjudicarse ser los primeros, y al fin de cuentas eso no importa, porque lo que importa es lo que fuimos, lo que construimos, y seguramente yo podré decir que si no fuimos los primeros, entonces fuimos los mejores, y etcétera, etcétera. Entonces creo que el nacimiento del escándalo se remonta a octubre del año 90, si no estoy mal. Correcto. Andrés. Y seguramente habrán barras de otros equipos que solo por competirnos nos dirán que nacieron en el 89 o yo no sé cuándo. Entonces convengamos que en el 88 pues sí nació otra barra verdolaga, que es la Maturana. Correcto. ¿Qué recuerdan ustedes de la Maturana? A ver, Pipe, antes de la Copa Libertadores, Oriental era como el full de todas las tribunas nacional, y en la parte de la baranda, en la mitad de la tribuna oriental, se hacía una barra que se llamaba la Maturana, en honor a Francisco Maturana, y fue la primera que empezó con unas arengas, con unos apoyos al equipo. Aplaudían, hacían unos cánticos apoyados también con el narrador Munera Isman, que fue el que inició en Colombia a tratar de que la tribuna apoyara a los equipos, con un verde, que era el más famoso acá, sí, en Antioquia. Munera fue el que arrancó con todo esto, la Maturana se pegó, y ellos fueron los que primero apoyaron a un equipo en Colombia. O sea, Carlos, que si fuéramos, como yo me quiero referir a ustedes, padres del barrismo colombiano, o sea, que si hubiese que nombrar al abuelo del barrismo colombiano, según ustedes, sería el Paisita. Sí. Él es el más importante de todos para la barra. Él era un gran animador de tribuna, era el valor agregado de la parte de su narración y todo lo que lo emocionaba, narrar un gol que lo marcaba diferencia, que él marcó una diferencia. Sobre todo, tener esa sintonía en el estadio
él se pegó, él era el youtuber de ese momento, Sí, se sí. pegó en los cánticos, la gente lo seguía, que además también tenía un tinte ahí de sintonía y de demostrar que eso era el primero, pero evidentemente Sí. él fue clave. ¿Cuáles eran esos cánticos de la Maturana? ¿Recuerdan de pronto? No, era muy complicado, ya estamos jugando con la memoria, ya estamos muy viejitos. Estamos vieja Pipe. guardia, llegar hasta Bueno, allá de... Era muy difícil. Pero entonces, a ver, digamos que por esos años 88, 89 ustedes eran adolescentes. Sí, señor. Entonces, en la infancia de ustedes, que era también mi infancia, pero mucho más atrás, niño de 4 o 5 años, cuando ustedes eran un poco más atrás de la Maturana, lo que había en el estadio era simplemente acompañamiento y no canto. No canto. O sea, Correcto. simplemente aplaudir, gritar, pero silencio en el Y partido. sirenas. Y sirenas. Sirenas, esa era lo más normal que se sirenas- escuchaba en el las estadio. sirenas de Radio Lito, que en paz descanse. Sí, de pronto, recordando de la Maturana común era y dale, Ah, correcto. y dale verde, dale. Era ese y el verde Exacto. que se escuchaba Bueno, y en el toda la eo, tribuna. eo, 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 Y el matame verde, y matame. el matame Sí, verde, correcto. matame. Sí, Listo. fueron esos Exacto. cánticos. Ahí quería identificar los primeros cánticos de la historia de la hinchada nacional. Bueno, yo te quiero hacer una anotación, Pipe, y para toda la gente. Si ustedes ven fotos de los 80 de los 90, van a ver la ridiculez de los peinados, por ejemplo, la ridiculez de la vestimenta. Entonces, algunas personas, especialmente los jóvenes de ahora, pensarán que esos cánticos son muy ridículos comparados con los cánticos de Sí, ahora. sí, sí, Pero es que era correcto. una época muy Época muy diferente. diferente. Era una época completamente diferente a la de ahora. Imagínense simplemente que en ese tiempo no habían celulares. Era el teléfono fijo. A uno le tocaba era por teléfono fijo, así le tocaba comunicarse. Y lo mismo con el estadio. Munera era el que mandaba la sintonía en el estadio, todo el mundo llevaba un radiecito. En el estadio la mayoría de las personas estaban así con el radiecito pegado a la oreja, esperando las instrucciones de Munera para hacer Sí. alguna arenga. No, totalmente. Esa claridad es muy bacana, Carlos, porque la gente dirá esos cánticos tan huevones, pero Sí. es que esa era como la identidad del antioqueño o del colombiano, incluso en términos de la musicalidad de la cotidianidad. Por ejemplo, pues sí, el cumpleaños era cumpleaños porque de algún lado llegó, pero no había como un sentido de alentar o de animar cosas, excepto por el nombre de algo. Entonces, es por eso que en otras épocas el cántico era nacional, pues, o entonces es cuando el paisita lo hace avanzar con y dale verde, dale, o matame verde, matame, o verde, que me imagino que lo que hace es como traer el acento un poco argentinizado, pues, para empezar a implementarlo. Nosotros intentamos pegar 2 cantos, no se me olvida, uno tipo San Lorenzo por allá en el 96-97, no. ¿Qué problema? No, eso tenía que ser golpeadito y corto. Exacto. No daba. Sí. No Enseguida daba. hablamos de eso. Sí, estamos adelantados, pero sí, no pero daba. entonces listo, ustedes eran unos pelados, iban a Oriental. ¿Y cómo fue el momento en el que alguien dijo, vamos a armar una barra ahí en octubre del 90, se va a llamar El Escándalo y vamos a empezar así? ¿Quiénes fueron esos y Bueno, cómo entonces fueron? te cuento, Pipi. Justamente octubre del 90, pero oficialmente fue un partido nacional Millonarios el 28 de octubre. Pero en ese octubre se estaba viviendo una época invernal muy fuerte en Medellín. La cancha estaba destruida completamente y los aguaceros eran bastante fuertes. Entonces empezamos a hacernos en la parte alta, en el centro de Oriental, en la parte más alta de toda la tribuna, y nos reunimos algunos amigos simplemente de que nos veíamos todos los días en la misma parte de la tribuna, a brincar para calentarnos. Y empezamos a cantar. Así terminando el partido de Nacional Millonario el 28 de octubre, pues decidimos, hombre, ya empezamos a brincar, hagamos una barra. Vamos a llamarla verde, démosle un nombre. Entonces empezaron que Furor Verde, que Fervor Verde, hasta que alguien, no recuerdo quién, dijo Escándalo Verde. Y yo les dije, eso es lo que estamos haciendo acá, escándalo. Entonces, llamémosle Escándalo y empecemos como barra. Empezamos justamente, digamos, 20, 30 muchachos reunidos en esa parte alta de Oriental, y ya empezamos a hacer compromisos, a fijarnos una meta de empezar a brincar. Y empezamos a brincar hasta sin camisa. No teníamos ni siquiera un uniforme, entonces quitémonos la camisa, vamos a hacernos diferentes. Y la forma de diferenciarnos era quitarnos la camisa. Ante la mirada prevenida de la gente alrededor. Sí, claro. Sí, la gente no nos miraba muy bien, que digamos. Y más que delimitábamos como un corral. Entonces, Sí, no, los como- de allá, ustedes son los de allá. Sí, Pues sí. imagínate que eso me genera una historia. UBANAL, la Unión de Barras de Nacional, a la que todavía pertenecemos nosotros, apenas estaba recién creada.
y había una presidenta, Doris Paeres, que a mí de pronto me interesó que como barra nueva pues, pudiéramos pertenecer a esa asociación. La llamé y la respuesta de la señora fue bastante grosera. Ustedes son los de sin camisa, hooligans, ¿qué tal? Aquí jamás llegarán, jamás. Bueno, entonces pues yo colgué el teléfono y me quedé así. Nos tamborearon. Sí, Por sí, ahí sí, a los 20 días se presentó un clásico. Y entonces en medio del trabajo del clásico, de organizar a toda la gente, a uno ya lo empezaban a reconocer y la gente se le arrimaba a uno con ganas de pertenecer a la barra. Entonces le preguntaban a uno qué hay que hacer. Nada, simplemente entre y apoya al equipo. Eso sí, respeten, eso fue una de las ideas de nosotros siempre. Se me arrima una señora en la tribuna que yo no conocía y me dice, ¿usted es Carlos Gómez? Y yo, sí señora, ¿a quién le puedo servir? Yo soy Doris Paeres. Inmediatamente me le volteé y me le fui corriendo de la tribuna. La señora salió detrás de mí. Venga, es que no vengo de cuenta mía. Sí ve que ese es su camino, no se voltee. Vengo por órdenes del doctor Sergio Naranjo, que era el presidente de Nacional. Claro. Entonces ya cuando ella me dijo eso, yo me volteé y le dije, ahora sí, ¿qué necesita señora? Ella me dijo que Naranjo preguntó quién es esa gente que está apoyando el equipo allá sin camisa. Entonces ella le dijo, son unos muchachos hooligans que me llamaron y yo les dije que no, que Guanal es serio y no puede tener esa clase de gente dentro de la organización. Y Naranjo le dijo, como decía Naranjo con su seriedad, hágame el favor y esa gente tiene que estar en Guanal. Bueno, un momento, Carlos, porque esto es muy importante. Entonces estamos hablando de un hito en el que yo podría nombrar en esta anécdota como el primer momento en el que un dirigente nacional se fija en la hinchada y la acerca. Sí, señor. Pues Sergio Naranjo, mi papá en Nacional. Doctor Naranjo marcó un punto muy importante. Pues Sergio Naranjo es muy importante en la historia nacional, sino que como no nos tocó activamente, entonces yo no me había preguntado cómo era Sergio Naranjo alrededor del barrismo. Bueno, no, de hecho sí lo sé porque me hice muy amigo con él precisamente por mi representatividad con la barra, entonces él quiso acercarse, ve, qué barra tan bacana. Lo que también entonces ocurrió con ustedes, sí, reconociéndolos y trayéndolos. Y nos apoyó. Y esa fue la primera, esa fue la primera de muchas. El doctor Naranjo, cuando nos veía en otra ciudad, arrimaba la tribuna. El hombre nos veía X o Y cosa, venga mis muchachos. Yo toda la vida he sido muy peludo, entonces me decía mi calvito, venga mis calvitos. No, es excelente, el doctor Naranjo siempre fue. Qué bien, listo. Entonces, octubre del 90 y nacen los primeros hooligans de Nacional en segundo Doña Doris. Sí, señor. Ya había nacido la Putería Roja, que era la barra correspondiente en esos mismos meses, Medellín, sí. por esos mismos días. Y no hubo rivalidad ni disputas, ¿o sí? Al principio sí. Canario era el que manejaba... Canario y Pelusa. Pero no Pelusa, eso lo inició fue Canario. Ya. Carlos Mario Zapata fue el que inició la barra. Con Nelson, pues nos veíamos como enemigos al principio, teníamos que imponernos. Todas las barras sufren una transformación, que es llegar, demostrar, imponerse, hasta que finalmente se da uno cuenta que podemos convivir, y eso nos pasó a nosotros con la putería. Canario y yo terminamos siendo muy amigos. Pero alcanzaron a haber enfrentamientos. Sí, claro, en la tribuna sí. Los primeros partidos estábamos al lado, literal. En toda la mitad estábamos al lado, nos separaba un cordón y hubo un par de partidos donde mejor se tomó la decisión de alejarnos porque no estuvo bueno. ¿Y por qué la decisión fue el escándalo y no que la tomaran ellos? No, pues a veces es mejor retirarse. Y qué pena con la hinchada del Medellín, hombre, pero si vos escuchás los nombres de las barras, cómo hacen las cosas, todo es con rabia. Todo es la putería, la ira, la resistencia, todo es con rabia y mucho más si es la gente de Nacional. En cambio, la gente de Nacional, todo es en pro del equipo. No, porque es muy diferente, Carlos, son sentimientos diferentes. Tenés razón y lastimosamente eso que estás diciendo, espero que no lleguen hinchas del Medellín a querer pues como cuestionar algo que has dicho y es notable, pues hay cierto resentimiento en muchas cosas, pero tenés razón, desde ese momento siempre... Digamos que el nombre nuestro era un poco más inofensivo, el escándalo verde, el de ellos era un poco más diciente respecto a lo agresivo, pues, o a lo violento. Entonces, tenés razón en esa mirada. Ahí les cuento algo. En el 91, año en el que quedamos campeones, 15 de diciembre del 91, yo fui casi que todo el año al escándalo. Yo era pues un niño de 10, 11 años.
ahí los veía a ustedes y yo era, uy, fue puta, estos manes son los más Nosotros teníamos tesos. ahí 5 o 6, cuando vos tenías 11. Ahí que tenían ustedes, 15, no, 18, 19, No, 17. yo ya tenía más o menos 22, algo Bueno, así. pero entonces vos ya estás... Claro, ay, papá. Yo marcaba 16, 15, 16. 15 marcaba yo. En el 91. Sí, 91. Yo Bueno. en el 76. Güey, puta, bueno, entonces resulta que se acaba un partido, recuerden ustedes que Nacional iba muy mal, y Bolillo llega y transforma eso y empezamos a remontar hasta que llegamos al octogonal y lo ganamos, y en alguno de esos partidos yo vivía en Altos de Calasanz, en Olivenza, yo me iba caminando, entonces yo me acuerdo que yo estaba en el Diamante esperando el Calasanz Boston, porque hay veces yo me iba a pie, pero hay veces también cogía bus con mis amiguitos ahí de Olivenza. Y el primer suceso de violencia que yo viví en la vida en el fútbol fue ahí cuando... efectivamente fue un clásico. Ahorita creo que dije que no me acordaba del partido. No, fue un clásico. Y yo recuerdo que ahí parados en el Diamante, un pelado con la camiseta del Escándalo Verde, que es esta. Enseguida hablamos de la... Esto de hecho, Carlos, es estética ochentera, pues, Ah, la sí, ropa sí. brillante. La No, Chalí. es moda Esta de es una esa época. camiseta muy valiosa para mi colección. Pero Porque se llama Trilobat, Trilobat. es lo único que me acuerdo Trilobat. de lo que me Es acuerdo como de esa época. los barristas actuales tenemos muy grabada la palabra gabardinita, porque era la tela de Sí, nuestra sí. generación. La de ustedes era esta. La Triloban. Triloban. Veo un man con esta camiseta y en todo el Diamante coge a un hincha del Medellín y con un palo y le quiebra el tabique de un palazo. Entonces eso fue un suceso, yo tenía 10, 11 años, yo quedé muy impactado, y mismo me fui y fue el primer momento pues en el que me acerqué como visualmente o atestigué un acto de violencia en el fútbol. Quién sabe qué pudo haber pasado, pero los integrantes del Escándalo, entonces en ese 91 que era un gentío, había gente entonces maluca, brava, valiente. ¿Cómo describen ustedes la De gente todo. de ese O momento? ese habrá sido Oscar Elías por allá. De todo, de todo. No, yo no, porque yo casi nunca iba al Diamante, entonces no fui yo. Pero de todo. De todo, Andrés Pipe. puede contar la historia de que nosotros teníamos un escolta. El escolta, el loco. El loco, él se nos arrimó. ¡Apá! ¡Apá! Yo soy muy verde. Ya después empezamos a conocer la historia. ¡Wow! Ya el hombre ya no nos acompaña en esta vida. Claro, pero me sí, imagino. el hombre allá arrimaba de todas las, pero lo que decía Carlos, el requisito fundamental es sea hincha nacional y pase el cordón, eso no hay problema. Evidentemente ya después nos íbamos segmentando, se iba depurando la vaina, porque pues había también, ir volviendo a lo que decíamos de cuando nos separamos, es que la idea no era pelear. Entonces, si evidentemente nos quedamos aquí y vamos a pelear, no, nosotros nos corremos, porque no era el objetivo. Ya. Entonces, volviendo al ejercicio, allá entraba cualquier persona y después uno iba conociendo que sí, que había de todos los Porque- tratos y condiciones. A ver, por ejemplo, entonces estaban Andrés Ramírez y Carlos Gómez, que eran unos adolescentes de clase media. Estaba Felipe Muñoz, que era un niño de clase media. Yo no sé si ustedes se acuerdan Algunos de... presidentes de Nacional se hacían al lado. Sí. Sí. Pues se hacían con ustedes ahí como Sí, ya queriendo... nos dimos cuenta con el tiempo que algunos presidentes se hacían al Si no lado. hemos encontrado unos personajes que, ve, qué tan querido, estás ahí con nosotros. Porque entonces estaba, por ejemplo, Gerard, Rotten, Vikingo, que eran otros pelados de clase media que después fueron sureños. Superboy. Pero, por ejemplo, no sé si se acuerdan de Machete, Claro, Sí, señor, de, claro. de Drácula, Claro, de Sergio. el bombo. Claro. Pero entonces ellos sí eran pelados tal vez un poco más de otra extracción, por así decirlo. Es decir, que sí había como una democracia y no era como lo quiere pintar la gente o los detractores, que el Escándalo también era un muestreo poblacional de pelados bien. No era Sí, así. no, No, eso. había de todo. Había de todo, había de todo. Como dijo Andrés, justamente pasaban el cordón que nos separaba del resto de la tribuna y podían pertenecer a la barra. La única exigencia, como dije desde el principio, es que respetaran a la Nacional, que fueran a apoyarlo. Y nos tocaron épocas muy malucas y jugadores muy malucos, pero aún así siempre los apoyaban. O sea que nunca hubo de parte del Escándalo un chiflar, insultar o putear. No, señor. Yo me Eso acuerdo- era una obligación dentro del escándalo, respetar al equipo. Y hay que tener en cuenta una cosa, Pipe, que nosotros fuimos los primeros que coreamos a todo el equipo. Aunque fuera malo, hasta el Quincayo, me disculpa el Quincayo. Y el que calle como 10 veces campeón con Nacional. Sí, pero Que al es una principio, obligación con pero al Nacional, principio, pero sí, al sí, principio cuando el Quincayo inició en Nacional era impuesto por una norma de juveniles, sí. y entonces no era el mejor jugador en ese momento. Entonces la gente tenía cierta resistencia hacia Sí. él,
pero entonces si pertenecía al equipo lo apoyábamos, Sí, eso era y condición. lo coreábamos a todos los jugadores en orden para que se Ajá. sintieran con el apoyo de toda la tribuna, porque toda la tribuna se nos pegaba Sí, cuando sí. se llamaban a los jugadores, y entonces claro, unos más duros que otros, pues Y- si vos gritabas Higuita Exacto, era muy diferente pero a no había Jicayo. cántico, era solo corear su Solo nombre, su iniciar el apellido, nombre, sí. inicialmente, porque después recuerdo que nacieron cánticos como a Neider, Ah. Para Neider y para Higuita. el de Neider lo recuerdo, el de El Higuita de cómo era. Higuita es Ese, muy ese difícil. René que es superior, ese Siguita, ese es el mejor. Algo así, sí. Y una vez en Navidad cantábamos Buñuelo Natilla y Guitas de Castilla. Ya en medio de la pachanga. Ya teníamos varios aguardientes encima y eso fue el primo que en paz descanse. Ah, se me olvidó mencionar al primo. Claro. Primo Sí, es fundador de los del Sur y Sí. miren que en la lógica que les estaba diciendo, primo de Bello, Antioquia. Correcto. Entonces ahí hay una democracia muy bien conformada. Respecto a lo que estabas diciendo, Carlos, me voy a adelantar casi 12, 13 años. En el año 2001-2002, Nacional clasifica en Cali a los octogonales con un gol al último segundo de Héctor Hurtado. Entonces, nosotros estuvimos ahí, pero antes del gol de Héctor Hurtado, la barra empezó a entonar un cántico en contra de Nacional. Y yo me acuerdo, Andrés, yo no sé si vos viajaste o si me llamaste, pero yo me acuerdo que vos me dijiste, Pipe, te quiero dar un consejo. Uno no puede putear hasta que no acabe el partido. Vos me dijiste Sí. eso y yo quedé como todo impactado. Pues porque tenía la razón, porque unos segundos antes estábamos ya puteando y un segundo después Héctor Hurtado hace un gol y clasificamos a los octogonales. Ya estaban haciendo hasta el sorteo y Nacional clasifica y creo que elimina a Santa Fe. Entonces, eso que acabas de decir, Carlos, me acuerdo que Andrés me lo manifestó pues en un diálogo años después. O sea que no existió de parte del escándalo unos señalamientos al equipo. Porque hablando en estos días con Andrés Roten, que saben que también es fundador de los del Sur, él me recordaba, según él, que hubo un momento en el 98. Ah, bueno, pero entonces acá me confundo, que no sé si era que ustedes querían putear y nosotros defender o viceversa, según la lógica de ustedes. Más fácil así que nosotros putear y queríamos defender. nosotros no teníamos a veces algunos integrantes de la barra tenían que ir a darles consejos al resto de hinchas en la tribuna cuando empezaban a silbar o a presionar. unos consejos fuertes. Porque la idea era que desde Oriental no se puteara el equipo, siempre se apoyara. Y es que sabes que obviamente lo deportivo siempre va a ser atado, nosotros venimos a hablar de barras, pero es que la época es muy diferente. La época, desde la norma a la que hablamos con Ramón, la norma del 95-96 invirtió el fútbol y el fútbol está en manos de los jugadores. En esa época estaba en manos de los directivos. Entonces era muy difícil las suspicacias de es que en el camerino se pararon, es que no quieren el técnico, es que tal cosa. Todos los jugadores o jugaban bien. Sí, y nosotros señalar, además porque teníamos la buena relación con Naranjo, la historia, Sí, lo sí, que había sí. sucedido, era muy claro el ejercicio, usted va a jugar bien. Si no Sí, juega sí. bien, no es porque decidió jugar mal, es porque no le da para estar en el equipo. Sí, Entonces sí. también esa presión era, no, venga, apoyemos que Nacional está en un proceso de crecimiento y hay que apoyar, hay que ganar, etcétera, etcétera. También invierte un poquitico los papeles eso. Correcto, no, muy bien. Digamos que entonces, siendo acordes a esa filosofía, pues en el 90, cuando nació el escándalo, hace un año éramos campeones de América. En el 90 fuimos subcampeones. Y teníamos que haber sido Debía haber sido campeones también campeón otra por la vez. confederación que nos robó. Sí, correcto. Y 91 somos campeones. En 91 el estadio era una fiesta de 35.000 manes cada partido. Así es. Entonces ahí no había como mucha cara de putear ni de chiflar ni nada. Ese 91, entonces ustedes lo recuerdan como una fiesta cada domingo, o sea, era un gentío, era un espectáculo, una fiesta, papel picado. Y era mucho trabajo. No existían los extintores. Correcto. ¿Cómo era la fiesta en ese momento? No, era mucho trabajo. La gente está convencida de que solamente era ir a la tribuna y ya. A veces tenía uno que estar desde las 8 de la mañana en el obelisco organizando todo. Entonces había un grupo de líderes que nos encargábamos de organizar a la gente. Nos repartíamos la gente por montoncitos y ustedes se encargan del papel, ustedes se encargan de los rollos, ustedes se encargan de tener el corral, que no se nos meta nadie. Claro, ya la gente respetaba, sabía que era el espacio del escándalo y entonces, pero a veces algunos querían
intentar ingresar a ese corral y quedarse sentados. Había Claro. que darles consejos también de que se corrieran para un lado, era más conveniente para ellos que se corrieran para un lado y que o si iban a apoyar a Nacional no había ningún problema. Entonces era mucho trabajo, pero era una fiesta impresionante. Lo que se vivió en el 91 con el América fue una cosa deliciosa, porque es que ganarle al América es muy bueno. Bueno, ese año, un año antes y 2 años antes, era un furor social difícil que ustedes comprenden y recuerdan. Estos señores que eran los más representativos de la ciudad en términos de malas acciones aparecieron en algún momento y figuraron, hey, quiero ayudar, quiero apoyar, quiero entrar. De las dos maneras, Pipi. El 28 de octubre justamente del 91 fuimos a celebrar el primer año de la barra. Ah, ya. Entonces yo pues no he tenido las condiciones económicas suficientes para hacer eventos grandes, pero decidimos hacer una fiesta de cumpleaños en el Coliseo del Colegio San Carlos para 1.000 personas y compramos torta para 1.000 personas. Ustedes se imaginan lo que es torta para 1.000 personas. Eran tortas gigantescas en forma de cancha de fútbol y todo lo teníamos listo, ya todo se había pagado. Y 8 días antes, estos señores representativos de la ciudad hicieron una masacre en unos 15 en Copacabana. Y dijeron muy claro, donde veamos reuniones, los De vamos pelado. a los vamos. Hey, Y Tomás, entonces- ojo que esto es para el tráiler. Eso toca silencio, para que no lo censuren. Sí. Listo. Entonces, bueno. simplemente nos decían que no se podían hacer reuniones, estas personas representativas de la ciudad, que no podían hacer reuniones porque de pronto pasaban algunas cosas. El caso es que con esa serie de Consejos. consejos, Como los de la tribuna. como los de la tribuna, a esa fiesta de 1.000 personas no fueron sino 100. Entonces Quedó torta para 900 personas. Todavía hay. Pipe, yo metía torta en los hornos, en la nevera, por la casa pasaban personas y yo les embutía la torta, no era que les regalara, sino que se las embutía, llévense esa torta de acá, Carlos, porque era imposible. Pero no hubo manera de poder hablar, hey, por favor, dejen. O sea, no, era imposible. No. Sí. Del otro lado, sí recibimos ayudas, por ejemplo, para los viajes. Hey, muchachos, tengan para que Cuando viajen. menos pensábamos, llegaba alguien y nos decía, Ahí les mandaron. ahí hay plática para que lleven gente a la otra ciudad, para que apoyen. Y llevábamos 15, 20 buses. Imagínense, en el 92-93 uno llevar gente a Pereira o a Bogotá por 5.000 pesos, Que yo me con volé. boleta, con bandera. Y el viaje de ida y de regreso. Entonces, hagamos de cuenta que a plata de hoy sean 40.000 pesos. Ajá, Eso sí. no es nada, ¿no? Valía más la boleta de ingreso al estadio que lo que uno les cobraba por administrar esa situación. O sea que hubo excursiones de muchos buses. Sí, nosotros llegamos a tener excursiones de más de 20 buses, todos arrancábamos siempre del Obelisco, era el punto de encuentro de nosotros. Ni una fotico de eso. Debe No, haber. es que en ese Tiene que tiempo haber. no había, en Los- ese los- tiempo, los de Bogotá Eso tienen. te iba a decir, Alejo tiene fotos, sí. Alejo, Iván tienen fotos. ellos es que con tengan en seguridad cuenta tienen. que en ese tiempo no existían los celulares. Ahora uno tiene un celular en la mano y puede tomar cualquier foto. Para nosotros viajar, como teníamos tanto trabajo con estas excursiones, entonces no nos daba la posibilidad de tener una cámara en la mano, porque era con cámara y esas de rollo, Sí, sí, directamente de rollo. Entonces no era fácil. Algunas personas las llevaban, yo creo que mi mamá putativa tomaba algunas fotos, pero que las tengamos en la mano es muy Bueno, difícil. porque acá lo que le quiero contar a la gente es que todas esas movilizaciones gigantescas que hemos hecho desde los del sur a nivel nacional, pues todo eso nació, como bien lo quiero reconocer desde el principio, con ellos. Y ustedes saben que el mundo viajero, el mundo excursionista de los del sur es muy importante. Entonces yo quiero que hablemos un poco de eso. Entonces, y ahí es donde también les quiero dar como reconocimiento y mérito, porque no habían operativos policiales, No. porque era llegar a los estadios a encontrarse con toda la masa, era defendámonos como podamos. Y ahí Así es donde es. hay un mérito también de valentía en que ustedes hayan sido precursores y entraban como podían y salían como podían. Compartir tribuna. Compartir tribuna sin operativo. Sin nada. Pero Pipe, hay una imagen que a mí nunca se me borrará. Es la imagen de subir los altos antes de llegar a Bogotá, donde uno podía ver la carretera a 20, 30 kilómetros hasta donde se perdía la vista. Y en esas carreteras serpenteantes de nuestras montañas llenas de buses. Miles, porque eran miles de personas las que viajaban. Fuimos 40.000 personas de Medellín a Bogotá a la final de la Libertadores.
y era la fila interminable de buses con racimos de personas por las ventanas, Sí. con banderas. Esa imagen es espectacular y nunca se volverá a vivir de esa manera. Es que 40.000 personas de una ciudad a otra es muy difícil de verlo. Ese día no Y tocó ahí Tapatín, yo creo que toda la gente de Nacional se animó a empezar a viajar y viajar y viajar. Y nosotros con el escándalo tuvimos la oportunidad de visitar todas las canchas de Colombia. Bueno, entonces, pero efectivamente sin operativo policial, sin operativo. con que de pronto en Bogotá nos recibieran con el cariño de siempre. Con el cariño verdadero. Lo mismo en Cali. Cali. Eran las ciudades Yo- más difíciles, con Ibagué eran las más difíciles. Lo más lejos que ustedes fueron fue a Cúcuta, ¿no? No, hasta Pasto. Porque es que yo me acuerdo de ustedes contando que una vez en Cúcuta el viejo estadio a punto de caerse y ustedes saltando de ese estadio. Nosotros fuimos a Cúcuta, es más, estábamos en un concierto de salsa en el estadio y yo me salí porque fuimos 6 personas a Cúcuta. Eliana, otra de las grandes contrataciones, salía Josefa, se bajó porque nos fuimos en un colectivo de Itagüí. Pero no teníamos que tirarnos al suelo como podíamos. Allá estaba Mauro, que en paz descanse. Fue Ajá, Mauro, fue el Cari Superboy. quemado. Yo creo que Alex fue. Giuseppe fue, no, Giuseppe no fue. Ahorita no mencionamos a Giuseppe. Claro. Y obviamente, Superboy. los Super. los que no mencionemos, por Dios, 20.000 estarán en la cabeza, pero a veces Sí, uno, claro. Giuseppe, que fue fundamental, también ha sido fundamental. Julio Santos, el profe. El profe, yo no Sí. sé si Giuseppe fue, pero éramos 6. Allá estuvimos 6 en Cúcuta, allá nos encontramos con mucho hincha de Nacional, nos hicimos juntos, empezamos a cantar, Cúcuta ha sido también fuertecita, la gente con Pero, ganas de pero no eso que problema. acabaste de decir, Andrés, es muy importante de recalcar, Pipe, que nosotros tuvimos la oportunidad de arrancar a viajar solos, listo, sin operativo, sin nada. Llegamos a la tribuna, como podíamos, nos entrábamos y nos abríamos espacio dentro de la tribuna. Pero al segundo, tercer año, en todas las ciudades de Colombia dejamos la semilla. Ajá. Y dejamos siempre la sede. Entonces ya uno llegaba a la ciudad y lo recibían los hinchas de Nacional de esa ciudad o paisas que vivían en esas ciudades, y entonces se armaban unos grupos muy grandes que ya dominábamos la tribuna. Esa era la ventaja, que Sí. nosotros éramos organizados, mientras que la gente del otro estadio no estaban organizados, pero nos trataban muy mal, nos tiraban mucho, que porque éramos paisas. Siempre claro, hemos tenido, siempre. siempre hemos Hoy tenido creo que el ese encima. cántico al unísono de sicarios. Sí. y no sé No, qué, toda la vida. Justamente por lo que vos decías ahora, que Sí. habían algunos señores representantes de la ciudad o muy representativos en la historia Que nos hicieron que nos ganarnos hicieron la ese- fama, Que sí. nos hicieron esa fama. Y entonces hubo hostilidad y peleas y situaciones pues duras. Eso fue muy marcado, vea. Millonarios América siempre. Sí. Cali, Santa Fe no tanto. Incluso ahí está la historia de Carlos Izquierdo, que Ajá. es un gran amigo que todavía Sí. tenemos mucho contacto con Del él. Cali. Del Cali. A Millonarios América siempre fue difícil. Tolima, Ibagué fue difícil. Pues Ibagué era muy difícil porque alguna vez nos persiguieron con unas jeringas. Con una jeringa. Y en la época del SIDA. Sí. Sí, en la época En del la SIDA, época y se del le SIDA. venían a uno con Tomás jeringas. Weiler. Entonces, imagínense, uno ver a alguien que se viene con una jeringa cuando se venía con una correa, con un palo, con una Uno- piedra, pues uno hacía alguna cosa. Pero con una jeringa uno Con lo una pensaba jeringa. y como... Este psicópata no es de los míos. No, olvídate. Sí, Ya, no. ya, claro. De lo que decía Carlos ahora, la primera sucursal que nosotros tuvimos en el país fue en Tuluá. Tuluá. Tuluá fue la Tuluá. primera ciudad donde tuvimos aguardiente que tomábamos bueno allá afuera de Occidental en Tuluá. Bueno, y entonces en esas visitas hay dos historias que recuerdo mucho. Enseguida hablamos de Carlos Izquierdo porque para la gente que no sabe, y casualmente es curioso porque la gente quiere adjudicar cierta simpatía entre Nacional y Cali, que en la vida real pues no existe, sino que es más bien lo antagónicos que somos Nacional y América y Nacional y Millonarios, y por eso quieren adjudicar cariño con Santa Fe o con Cali. Pero es cierto que hubo un momento en el que unos hinchas del Cali simpatizaron con el escándalo verde, Correcto. que era Carlos Izquierdo, bailarín de salsa y Profesional. su barra, Ajá. y entonces hubo ahí como cierta afinidad en Sí, algún momento, ¿cierto? Se me olvidó el nombre de la barra Caliche. No, yo soy peor para los nombres. Se me olvidó. ¿Cómo? Pero justamente Pero esa barra sí. es la más representativa del Cali. Era como el escándalo Sí, de esa era- Cali era- antes de los Sí, ultras. correcto.
Correcto. Y también se hacía en Oriental. Es otra cosa de las diferentes modas. En ese tiempo, la gente que quería apoyar al equipo, pues no existían las barras populares, entonces se iniciaron todas las barras de todos los equipos en Colombia en Oriental. Claro, todas claro. originaron en Oriental, Sí. y ya después por costos o por tratar de ser más popular y apoyar de Sí. una manera diferente, migraron hacia las populares. Y lo de Todos. Oriental, ¿ustedes creen que fue a imagen y semejanza del fútbol brasilero o qué? No, simplemente se dio. Era la más Simplemente se dio. accesible. Era de pronto. No era la más accesible. No, porque era popular, pero era como la más... Pero no era la más, porque las populares, Exacto. la norte y la sur eran mucho más baratas, pero era donde se estaba congregando la mayor cantidad de Sí, gente sí, en ese claro, tiempo. la fiesta, pues, Y era sí. como la tribuna más difícil hasta de Y es conseguir. que era la que más se populares eran vendía. muy Sí. familiares, porque cuando Nacional Familiares. tenía Claro. torneo colombiano miércoles y torneo internacional jueves, nosotros a uno de los dos nos movíamos para sur. Y nos movíamos y el mismo sur nos miraban como, ustedes de aquí no son, ustedes son de Oriental, aquí somos familia. La historia con Bolillo. La historia con Bolillo. Tuvimos fue? 2 partidos seguidos de Copa Libertadores y de Torneo Nacional, entonces a la gente uno sabía que no le daba la posibilidad económica de asistir a los 2 partidos a Oriental, entonces el de Copa Libertadores lo hicimos en Oriental, normal, y al otro día, la gente cree que las programaciones ahora son muy difíciles, al otro día volví a jugar Nacional. Entonces nos hicimos en sur, pegando con Occidental, detrás del camerino de Nacional. Y entonces Bolillo era uno de los técnicos que más fiesta nos hacía cuando lo llamábamos. Sí. Entonces cuando nosotros le gritamos desde Oriental, Bolillo, 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 él salía y se iba casi hasta donde empezaba la cancha y nos saludaba, mirando hacia Oriental. Entonces ese día que estábamos en sur, le cantamos Bolillo, Bolillo, que estábamos detrás de él, y él arrancó como si fuera para Oriental. Y empezó a saludar a Oriental y nosotros, este está perdido. ¿Qué? Cuando se volteó nos decía, ahí no, se van para allá, Es que es se Oriental, van para Oriental. ya. Pero era que no había la posibilidad De económica. hecho, hay una foto muy famosa de Bolillo con esta camiseta y él por ahí en un libro, esta camiseta pues que ya la mostramos, y él por ahí en un libro molesta mucho cuando Maturana se fue para la América, que él molestaba a Sí. Maturana y le decía, te voy a echar a los del escándalo para que aprendas. Sí. Bueno, volviendo pues a los viajes, hay 2 historias que recuerdo mucho, más allá de la simpatía de Carlos Izquierdo, porque hay gente que pensará que tener amistades en el fútbol es como raro, extraño, es como perder la hombría. Y quién pensara que en plena rudeza de los años 90 habían hinchas del Cali diciéndoles a ustedes vengan y ustedes también. Y nos acep- recibían con sancocho. Aceptando la amistad de ellos. Cosa pues que hoy en día no ocurre y que no tengo nada de malo con que no ocurra, sí teniéndole mucho de bueno y reconociendo a eso que ustedes cuentan. Fue en la ciudad de Cali donde ocurrieron 2 sucesos que a mí me marcaron y que es una historia, Carlos, en la que me cuentan que agrediste a Diego Edison Umaña. Gente del escándalo. No, fue gente del escándalo. Porque es que es muy complejo cuando hoy en día, no, que es que, o sea, que un hincha y que un barrista se enfrente a un jugador. Si hoy es un escándalo, no me quiero imaginar cómo fue en ese momento. Claro que los medios no lo registraron. Es que no había forma, internet, no había no la había las historia. redes. ¿Sabes? Eso fue una cosa muy, muy triste porque el señor Diego Edison Umaña, en una entrevista a nivel nacional, 8 días antes del partido en Cali, salió a decir que él no tendría nunca jugadores antioqueños porque los antioqueños para él eran una raza inferior y que él nunca los tendría en su equipo. Entonces eso cayó muy mal en la ciudad y la mala suerte para el señor o para nosotros, no sé, Y la buena puntería. se dio de que cuando estábamos ya afuera del estadio, En después pleno Pascual. Sí, el del Pascual, ahí. después de que terminó el partido, nosotros íbamos caminando todos juntos cuando pasa un carro y alguien dice, mira, ese es Umaña. Entonces alguien le dio un consejo en la cara con la baqueta, con lo que se tocan los bombos, y él se bajó armado, con una pistola, un revólver o algo así, a enfrentarse contra la barra. Entonces yo me le paré de frente y le dije, pues nos va a tener que matar a todos. Y la señora lo cogió, lo convenció, lo jaló, lo volvió a meter al carro y se lo llevó. Y Pero no nos iba a devolver el Así porque La maceta que le la maceta, no nos iba a devolver la maceta. La maceta le quedó marcada en la cara, no la quería devolver, entonces estos muchachos del escándalo empezaron a gritar, devolverla, te la vas a Te la vas a robar. robar, increíble, ¿cierto? Me decía, Pero se fue en el carro, la tiró al piso y se fue. No creo que haya sido agradable para él ese encuentro, pero es justamente esa forma de crear violencia, de hablar mal de una raza, por ejemplo, que nosotros somos muy orgullosos Sí. de ser antioqueños, de nuestro equipo y de todo eso, y cuando vienen a hablar mal así,
pues se dio la oportunidad de que algunas personas del escándalo le dieran el consejo, y yo creo que ya no le quedan ganas de más. Bueno, no, pero esta historia es importante no solamente en términos de lo anecdótico que le gusta a la gente, de las aventuras violentas y bueno, y muchas cosas que le llaman a la atención de la gente en redes sociales, sino también de un asunto, y es que la violencia no empezó con las barras populares de los del sur y Resistencia y las otras, porque es que la violencia de las barras no existe la violencia de la sociedad que las barras han efectuado, lo que quiere decir que en ese momento, no porque fueras una persona violenta, sino porque respondiste a un agravio de él, ocurrió un suceso, pero que es importante mencionar que ocurrió antes de que nacieran las barras que hoy conocemos. Y bueno, y si también nos vamos hacia atrás, recuerden que hubo un jugador de Nacional que vivía en Envigado que le incendiaron la casa por allá en los años 70. Hay muchas historias pues al respecto de eso. Entonces la violencia no empieza con las barras, sino que la violencia siempre ha existido. Y también recuerdo a Andrés, que jugaba Nacional Cali, y yo escucho que el paisita, que ya mencionamos pues que es precursor de todo esto, dice un saludo a Andrés Ramírez, que lo acaban de agredir, y le puso hasta un tono de peligrosidad y su vida, y yo, uy, el escándalo, y como para mí era una cosa tan importante. ¿Cómo fue esa? A mí me mataron. Enseguida yo les cuento. El que cuente la historia de él y yo les complemento lo que pasó con la mamá de Andrés. Eso, y usted que es líder, Pipe, sabe que eso de ser líder es un arma de doble filo. Para bien y para mal. Claro, pues nosotros llegamos a Cali, al Parque La Caña. Ajá. Y como siempre hemos hablado nosotros, y usted sabe, a nosotros no nos alcanzaba la plata para la comida, pero para el aguardiente sí. Nosotros llegamos, ¿cuánto trajiste? 10.000 pesos, 5.000 pesos. Y salíamos de lo del disco, hacíamos baja, aparecían 3-4 garrafas. No entendemos por qué, pero aparecía. Entonces, llegamos al Parque La Caña, partido contra Cali. Esa vez fueron 4 o 6 buses, 6 buses, gente trasnochada, algunos sin comer, y se baja un berrión de hincha del América en una bicicleta y empieza a insultar, a gritar. Claro, se bajaron a pegarle. Entonces me bajo yo a ayudar, a salvar. Venga, tal cosa, pues sacó una belleza de navaja. Oxidada. Y yo lo único que logré fue, él hace este gesto, y yo, ¡ay, jue madre! Y me corrí para atrás, y evidentemente pues me logró apuñalar. Eso boté sangre parejo, pero impresionante a tal punto que nosotros fuimos al Hospital Primitivo Iglesias, todavía me acuerdo, una cuña ahí para los que nos salvaron. A los que nos salvaron. Y el médico con estos 2 dedos metí por la herida, me decía, ¡ay, Andresito! Es que donde te haga así sería otra historia, porque estos 2 dedos llegaban aquí. Yo, doctor, muy querido, pues saque 2 dedos, hermano, madure. 4 o 5 puntos de sutura, y fue precisamente por eso. Es que el ser líder es un arma de doble filo. Mire, Carlos se fue a donde Umaña como líder y le dijo, hermano, mátenos, y Umaña y nos mata. Y en Cali, en un partido con América, nosotros, yo no sé si usted acuerda, en Oriental empezaron a pelear, y uno adelante es que calmando. A mí me hicieron con 3 disparos adelante, y yo no sabía que era bala. Cuando después hablo con este loco, me dice, nosotros nos dispararon, y yo, pero qué maravilla. y por estar ahí, porque uno pues daba la cara, como se dice. Entonces, claro, este loco sacó, la bicicleta se vendió, quedó la bicicleta fuerte. Imaginen que cuando se sube la camiseta, estaba vaciado en sangre. Eso es retro, eso hay que editarlo. Estaba vaciado este muchacho. Entonces paramos un taxi, y con unas muchachas que iban, con unas compañeras que iban en la excursión, llévenlo al primer hospital, pero no sabíamos ni para dónde. Tratamos con la policía de encontrar al que lo había agredido. Se metió por allá en un taller, dejó la bicicleta tirada, entonces la bicicleta se recogió. Y después, ¿a dónde estará Andrés Ramírez en esa ciudad? ¿A dónde? Paramos un taxi y él nos dijo, hay 3 posibilidades. Nos dijo los nombres de los hospitales y terminamos en ese Primitivo Iglesias. El primero, allá estaba, ya sentado en la sala de espera, molestando a algunas personas, porque toda la vida ha sido muy gozador. Y entonces yo le dije, bueno, Andrés, no pasó nada. Ya eran las 11:30, 12 del día, no pasó nada. Carlos Izquierdo nos había recibido en el barrio Andrés Sanín, sí. Él vivía allá, nos había recibido, éramos como 300 personas, con toda la gente que iba en los particulares, y en fin, y a todos les daba sancocho. Era impresionante cómo nos recibía Carlos Izquierdo allá. Entonces nos fuimos para la casa de Carlos Izquierdo, y llegamos justamente cuando ya había empezado la emisión del Noticiero Nacional. Asesinaron hincha. Y lo dijo justamente Adolfo Pérez.
Fue Javier Hernández. Uno de esos, Javier Hernández, y Javier arranca y Hernández. dice, lamentables noticias en Cali, hay un muerto, un hincha de Nacional. Y Santi Martínez, cuando empezó el programa del Paisita al mediodía, dijo, sí, tenemos información de que hay un herido. Yo no sé si y se queda así, parece que está muerto, parece que sí murió. Bueno, yo no sabía y si se él sí me llama había Andrés Ramírez. Yo no sabía si él sí me había matado. Él me ha dicho que le había dicho de pronóstico reservado. Pero dijo Andrés Ramírez. Entonces acá la gente, la familia de Andrés Ramírez, la familia de Giuseppe, la familia de Carlos Vives dijeron, si apuñalaron a Andrés Ramírez, los otros se metieron y también les pasó algo. Y dijeron, la cosa es grave en Cali. Entonces no habían celulares, es que eso es muy importante. Eran teléfonos fijos. Yo no sé, la mamá de Andrés, la gente del noticiero. Se comunicaron, buscaron el teléfono de la casa de Carlos Izquierdo para saber qué había pasado. Cuando nosotros llegamos a la casa de Carlos Izquierdo, toda la gente estaba llorando. Porque Andrés ya estaba muerto. Ellos dijeron a nivel nacional de que él estaba muerto. Y yo les decía, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Sí. Ya la mamá de Andrés Ramírez había llamado a esa casa, llorando, diciendo que dónde estaba el hijo. Y en fin, yo le devuelvo la llamada y le digo, doña Lucila, cálmese, tranquila, que Andrés está vivo. No, mi hijo está muerto. Mi hijo está muerto. Ya se lo voy a pasar. Se lo pasa y le decía, usted no es mi hijo. Usted está muerto. Usted no es mi hijo, pero estoy comiendo sancocho, pero esto está muy sabroso. Duro el tema. Pues Munera, este muchacho botó mucha sangre. Entonces Munera sacó del avión y de todo a Rafael Villegas. Se quedaba en Cali porque él es de allá. Y te montó. Y lo trajo a él. Sí, porque nosotros no era capaz de venir. Nosotros precisamente cuando iba a empezar el partido con Carlos Izquierdo atravesamos todo el Pascual Guerrero y llegamos a la cabina, a las 2-3 cabinas que había de narradores antioqueños para decir, mire, aquí está Andrés, está bien, tranquilo, él sigue bien, no se preocupen. Que como decía Carlos, la única forma de comunicación o teléfono fijo o escuchen. Y se estaba muy pálido, parecía esta camiseta. Y ese fue, estos dos fueron algunos sucesos pues de violencia de esa época, pero ustedes recuerdan que en ese transcurrir, en ese lapso, hubieran muertos por problemas de fútbol. ¿A ustedes les tocó? No, a mí no me tocó. Muertos no. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, hay una revista que se llama Deporte Gráfico, ya descontinuada, yo la tenía, y yo me acuerdo que Deporte Gráfico registra que uno de los primeros muertos por barras en el país se dio en Bogotá, Nacional Millonarios, en el 94-95. Pero entonces debe ser que fue un muerto, pero no que tuviese que ver con... De pronto no con las barras. Pero no con las barras, sino yo me imagino con gente antioqueña que vivía allá y bueno, y todo eso. Puede ser, porque yo estaba aquí elevado pensando, acuérdese Barranquilla, cuando el torneo era de mitad de año, que se pasaba por clasificación, jugábamos Nacional, obviamente Junior. El Junior del Chiqui García, que esa fue una de las grandes rivalidades que hubo con él desde Millonarios. Que hago un paréntesis, la rivalidad de Nacional Millonarios no es del 89, es del 88, cuando Nacional le sacaron el título del bolsillo. Sí. Me acuerdo mucho de Jesús Díaz. Cuando empatamos con Santa Fe, ellos le ganan a Junior allá. Que el Pájaro Juárez en un avión o a Nemerac ahí nace. Pero justamente es que en Barranquilla le anularon 2 goles a Junior por fuera de lugar de tiro de esquina. De tiro de esquina. Es que el robo era impresionante. Y Chucho Díaz nos robó a nosotros contra Santa Fe en un gol de fuera de lugar impresionante. Y si usted revisa eso, acuerde que el fuera de lugar en ese momento, el que estaba en línea había fuera de lugar, porque van a decir, no, pues está en línea, es que usted es tal cosa. No. Desde ahí arranca la rivalidad. El 88, y después ellos ya en el avión verde y salieron en las noticias que nos sacaron el título del bolsillo, exacto. Pero los matamos con el gol de Trelles en Bogotá. El Chiqui estaba en Barranquilla y ese Nacional empataba y clasificaba. Junior tenía que ganar. Desde el minuto 3 Junior ganando. ¿Usted acuerda el cántico? Podemos decir groserías, ¿no? Sí. Y todo el partido, y dame culito verde, y dame culito verde. Y nosotros cantando, y dame, y bolsa de orines y agua y todo el cuento. Y nosotros cante, y dame culito verde. Minuto 85. Jimmy Arango. El Jimmy Arango. La bordadora. Pero eso fue 95. 95. Sí, 95, golazo de Jimmy. Exactamente. Entrando al área. Todo el mundo. Que hagamos ahí un paréntesis para mencionar algo muy importante, y es que por allá en el 91 también salió este cassette, se impusieron algunos cánticos ya un poco más elaborados, que a estas alturas del 95 ya cantaban muchas cosas, el escándalo, todo el estadio. Este cassette, para quien no sepa, pues es prácticamente
pues la cinta de donde nacieron. Primero, que es un cassette. Eso le iba a decir. Sí, Y pues primero, que gente es un como cassette. Tomás, ahí hay música. Sí, para todos los pelados jóvenes millennials, acá hay música. Y entonces... O sea, este es el tatarabuelo del CD. Sí. Es bacano porque miren que lo que nosotros como barra hemos hecho con Andrés, también lo hicieron ellos con Andrés, que siempre los llevaban en todos lados. El cántico, de hecho, para Andrés era Andrés murió, Andrés se fue, vivirá en mi corazón. Andrés se fue, vivirá en mi corazón. Digamos que de aquí se impone y se populariza el AE mi Nacional, que va a ganar, que va a golear. Nacional salía a la cancha y ese era el cántico. Siempre. Y incluso hablando de esos cánticos, digamos que hoy en día, por algunas miradas sociales y políticamente correctas, de cánticos que ya no son tan aceptados. Digamos que nosotros desde la barra eliminamos algunos cánticos como homofóbicos o racistas, pues porque no es bacano, pero el escándalo de hecho tuvo un cántico muy fuerte, que fue el del antioqueño dedicándoselo pues al bayuno o al rolo, no me acuerdo, que yo no me acuerdo la melodía, no, ni me acuerdo la letra, pero era... ¿Cómo era? ¿Pero ustedes se acuerdan o no? No, entonces ayúdame. Pero venga, no cerramos el ejercicio. Entonces en el 95, cuando Nacional empató, la salida del Metropolitano fue una de las más duras. Siempre ha sido así. Y esa fue una de las más duras. Fue que tiraron, la gente de Junior empezó a agredir al equipo de ellos y la policía intervino en claro, Sur. los eliminamos, entonces empezaron nos iban a tirar a Caresopa. Sí, claro, nos iban otro de los empezaron a agredir en Sur y la policía intervino y empezó a lanzar gases lacrimógenos. Entonces la gente, en medio del desespero por salir de la tribuna, se generaron muchos inconvenientes y muchos roces con la gente de... muchos consejos. Con la gente de Junior. Y ustedes los que sin conocen, policía, sin escolta, sin nada, solos. Ustedes, los que conocen el Metropolitano saben que para evacuarlo hay un caracol y que es bastante alto. Algunos de los muchachos lo iban a lanzar desde la parte alta de esa salida de ese caracol. Fue necesario que algunos integrantes dieran consejos para que no lo... El loco, especialmente el guardaespaldas que nosotros le decíamos ahora, fue el que salvó a este muchacho para que no lo lanzaran. Entonces fueron partidos muy difíciles. O sea, ese fue uno de los partidos más hostiles. Lo que pasa es que yo me retrocedía a esto porque, como mencionabas, el cántico de ellos, pleno 95, ahí fue que quise volver a los cánticos nuestros, que también eran duros y eran pues temerarios, porque... Era fuerte, sí, era fuerte para llegar atacando. Pero entonces decímelo pues. Y es que el antioqueño, yo no lo recuerdo bien. Ese es una tromba. Es como una tromba. Porque si lo ofenden, pone un carro bomba, es que nosotros somos simpáticos. Sí, o sea, no fregues. No, uno viene asustado por la situación de este personaje en Medellín y uno llegando a otra ciudad a cantar. Ay, Dios correcto, santo. no, porque pero es que acá lo que quiero mencionar, y eso que no hemos terminado el cántico, es como nuestra realidad, que era bien absurda y bien dura, y nos burlábamos o la usábamos para causar algún miedo a través de esos cánticos. Correcto. Pero entonces falta la parte de... Y es que al bayuno. Y es que al. No, es que a las bayunas. Y es que las bayunas. No, hasta ahí. ¿No les gusta? Sí, no les gusta eso. Porque lo que les gusta es. Yo no sé qué. Sí, no. Sí, la idea era tratar de ofender. Pero también tenía la parte con los rolos, con ¿o no? todo, sí, si quieres conocer el culo de un marrano era. Mírale la cara a un americano. Ya, bueno, ese es más inofensivo. Ese es más, sí, todo lo del carro bomba sí era lo que era pasado, pero claro, era como haciendo uso del folclore, pues, y en ese el momento. folclore fue hasta el 91-93, y ahí había gente que era de Envigado. Entonces ellos llegaban, somos los de la oficina de Envigado, y empezaron a cantar, pero pues obviamente no con estos personajes de ahora, sino con el tema es que yo soy de Envigado y este personaje era Envigado, ¿no? Escobar. ¿Quién? Escobar. Supuestamente. Eso hay que editarlo. Bueno, no, porque es... Sí, pero era el que manejaba todo allá. Entonces, y para acabar de ajustar, en el 94... pues lastimosamente asesinan a Andrés y las otras hinchadas empiezan a usar a Andrés con los cánticos para burlarse, más o menos en esa lógica. Bueno, 95 Copa Libertadores contra Gremio.
¿Ustedes alcanzaron a viajar internacionalmente o por qué Como no? escándalo, no. Como escándalo, no. Por el trabajo, por el estudio, por todo. No era existía bastante- el mundo como de viajar internacionalmente. Solamente acá en Colombia. Sí nos recorrimos todas las plazas, y dimos varias vueltas a Colombia, pero internacionalmente no lo logramos. Entonces Si nos vos me quedó eso. preguntás, No. eso sí, que a veces como a la pregunta de periodista, ¿qué le faltó al escándalo verde? Viajar internacionalmente. Viajar internacionalmente y que no hemos ganado la Copa Libertadores. Eso nos quedó faltando como grupo. A mí de todas las derrotas que hemos tenido, usted sabe que en el fútbol se pierde más que lo que se gana. De todas las derrotas que hemos tenido, me ha dolido mucho, demasiado, el partido de vuelta en Defensores del Chaco contra Olimpia. Que nosotros habíamos En el remontado 90. el 2-1 en el 90. Habíamos remontado que nosotros perdimos en San Carlos de Apoquindo. Íbamos Sí. ganando 3-1. Y yo no sé qué le pasó al Chonto. Y fue perra Sí, que Chonto, rechazó mal. sí. Ese día René tapó más penaltis que en el 89. Pero perdimos por penaltis. Y el 95, pues obviamente no es que estuviéramos desconociendo a Gremio, sino que el lado de Nacional fue muy duro. Y ese partido con River, el gol de Higuita, que todavía Sí. la fábrica de licores debe estar celebrando todo lo que tomamos ese día. Ese gol de René, como se había dado la final, como estaba el grupo de unido. Eso, Ahí quería ir yo como para empezar a terminar toda esta narración tan bacana, y es que en el 95 empieza el escándalo, como yo no sé si es porque llegamos a la mitad de la década del 90, entonces como que empieza a llegar un poco más de información y de furor, y bueno, y la Libertadores. Entonces miren que contra River hubo una salida, que yo me acuerde, hubo algunos humos por ahí que no se usaban mucho, la salida fue multitudinaria, el cántico de 40, acuerde que en esa época cabían 52.170 espectadores en el Atanasio y siempre los metíamos, Siempre estaba lleno. todo el mundo cantando. Entonces ahí como que empieza a crecer un poco más como ese sentimiento barrista. Finalmente contra Gremio, que le voy a contar algo a la gente muy importante, y es que contra Gremio el escándalo saca una bandera gigante, y no me acuerdo qué texto tenía, pero con un ex miembro del escándalo, que después fue de los del sur, que es Sergio Drácula. Sergio Drácula quedó con la bandera guardada en su casa, ahí en Barrio Nuevo. Y cuando él ya era de los del sur, él me dice, yo tengo esto. Entonces la bandera decía Nacional campeón. Entonces nosotros lo que hicimos fue coger el Nacional, ponerle un dale que estampamos en el centro y ponerle el campeón. El Nacional Dale Campeón que hemos sacado recientemente con los títulos y ponemos ahí, era una bandera gigante del escándalo, qué buen dato. y nosotros le pusimos el Dale. Qué buen dato. Entonces ahí como que empiezan a haber Las herencias. ciertos empalmes ahí entre el escándalo Ahora, y los del sur. Bueno, perdemos esa Libertadores. 96 hay un hito también importante, y es que jugamos contra Millonarios en un partido que Aristi y René creo que se despiden, no, Aristi y Chicho se despiden, los hinchas de Millonarios traen un montón de gente al Atanasio. Ahí también hubo sucesos de violencia o consejos, porque vinieron ellos sin custodia y hubo una situación ahí, y ya el año entrante nace los del sur. Entonces ahí les quería preguntar, porque hay unos pelados fundadores de los del sur, Gerard, Roten, que ellos me decían que intentaron proponerle a ustedes, hey, cantemos alargado, pongamos tira, y que ustedes los zapatearon. Pero ¿Por qué, hombre? Pero venga para que cerremos, que era una pregunta de ahora. La primera vez del humo en otro fue en el 95, acuérdese, cuando llegaron con la fórmula sal de nitro y azúcar pulverizada. Yo armaba esa. Y eso quemaba todo. Una vez. Entonces el sal de nitro naces con el escándalo. Con el escándalo. No Sí, con los sí, del sí. sur. No, sal de nitro, azúcar pulverizada. Sí. En una Copa Libertadores, nosotros hacíamos montañitas y metí un Correcto. taco de este tamaño. Es que es muy Ay, inteligente. hermano, estalló ese taco y se me arrimaba gente, vea cómo me quemó la camisa, vea cómo me quemó la camisa. Yo miraba y yo volteaba y yo cantaba. Pero fue porque nosotros, y volviendo, cerrando ese ejercicio, fue porque nosotros intentamos, lo que hablábamos ahorita, nosotros intentamos El cántico 2, alargado. 3 canciones alargadas. No pegó. El que más pegó fue Sos el equipo que todavía quiere. lo tiene ese sur. es el himno y nosotros Todavía lo cantamos tiene sur. todavía. Y sí. eso que eso no es alargado. Pero nosotros intentamos bueno, yo ya no canto bonito. Bueno, que cantaba. No, ni en esa época. No, porque era gritado, entonces sonaba bien. Dale Nacional, Nacional. Quisimos traer ese. No, hermano, eso lo intentamos 3, 4 Imposible. partidos. No. Como idiosincrasia montañera. Sí, no, eso sí, era no pegaba. argentino. Como nosotros teníamos el apoyo de
de los redoblantes del redolante, y el del bombo y todo eso, Sí. que eso fue una discusión también con los muchachos iniciales del sur, que decían que nosotros parecíamos una papayera. Entonces, Correcto. nosotros teníamos ese apoyo de estos instrumentos y no nos daba para alargar en ese caso las canciones. Eran cortantes, eran Sí, sí, sí. Era golpeaditas, Sí, 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 y así sí. lo hacíamos. Cuando todos los muchachos que arrancaron sur fueron hijos del escándalo, Sí, claro. entonces arrancaron hacia allá. Uno hablaba con ellos y ellos decían, vamos a alargar todo. A nosotros no nos da. Nosotros tenemos una forma de ser, la vamos a continuar. Pero nosotros éramos conscientes Y de que también nosotros ya hubo estábamos de consejos ahí. retirada. No, Nosotros ya íbamos de retirada. Nosotros ya íbamos de Llegamos salida. de salida y es que la Entonces, generación ya cambió. y el Claro. cansancio, ya íbamos ya para 8, 9, 10 años de trabajo con esto y eso cansa. Entonces... Nosotros con 25 años y no nos hemos cansado ahí, hombre. Ustedes sí, yo me dediqué ya a la ingeniería, me fui retirando un poquito. Sí, yo sí me retiré cansado. Entonces, cuando uno ya sabe que va de salida y vienen los muchachos con una fuerza impresionante, porque Ustedes- venían con la juventud de ellos completo y una forma diferente, ya era una moda diferente, ya había cambiado la moda, ya quería imponerse ya esa parte, copiando a lo argentino, el cántico alargado, y a ustedes se les daba perfecto. Entonces, Y para ustedes fue molesto. no, nosotros entendíamos que eso iba a pasar y que nosotros nos íbamos a acabar. Entonces, simplemente mucha gente que sabía que dentro de nuestra organización hablábamos, nosotros ya no nos da para hacer algo nuevo. Sí, sí, Entonces, Llegó el relevo. vaya Excelente. yendo. No. Por ejemplo, Superboy, que fue uno de los muchachos que más nos ayudó a nosotros en la vida y a ustedes también. Sí. Llegó a pedir permiso. Llegó a decirnos, Ajá. Muchachos. papás, me voy. ¿Me dejan ir? Claro, vaya, siga con lo que se hizo acá en el escándalo, siga con ese trabajo allá, ese trabajo de liderazgo, de ayuda. Iván y Alejo en Bogotá. Todos los que has correcto, dicho ahora. porque el primo fundador de los del sur, súper gran líder en los inicios. Alejo y Iván, el mono Aristi, exacto, Ronaldo en Bogotá. Ronaldo, exactamente. Bueno, ahora que recuerdo bien, la historia que me dice Roten sí es, según él, pues, que nosotros íbamos a defender al Nacional de Barrabás y que ustedes a putearlo. Me imagino pues, que puede él estar confundido. Antes ese equipo de Barrabás era uno de los mejores justamente que se vio afectado por el accidente del bus. Pero Nacional iba barriendo en el torneo. Sí, y era de los equipos, de los jugadores más amigos de nosotros. En el tiempo estaba Totono, Calero. A Calero yo lo transporté 15 días antes de que, acá en Medellín, 15 días antes de que debutara. Todo el día con él para arriba y para abajo. Hicimos una amistad muy buena con él, con todos los jugadores de ese equipo. Y nos tocó casa por casa, al Ferry, a Totono, a Calero, a todos, visitarlos justamente después del accidente. Entonces, con ese equipo era el que menos problemas teníamos. Y obviamente, pues en la lógica que Roten cuenta, es porque nosotros respetábamos mucho a Barrabás, porque Barrabás fue el primero que dijo, esos muchachos que se hacen en sur, hay que pararles bolas porque van a ser el futuro de la hinchada nacional. Entonces nosotros también sentíamos cariño por él, pero bueno, no importa. Así es como es Roten, hermano. Lo que sí me acuerdo es que en Envigado sí tuvimos un enfrentamiento, una tensión ahí en la tribuna. Por el espacio físico. Por el espacio. Sí. Lo mismo que pasó con la putería. Sí. Hubo un espacio de intento de consejos, pero No pasó. Pero no pasó a mayores precisamente porque sí nos dijeron que los del sur se meten donde se hace el escándalo como sea. Entonces, digamos que fue como lo mismo que pasó con Umaña, de lo que pasó. Nosotros dijimos, no, pero nosotros ya estamos ahí, pero ya después nosotros nos movimos. Sí, pero yo sí me acuerdo que cuando nosotros llegamos, yo me acuerdo de verlo a ustedes con correa en mano. Y como ya ustedes tenían un historial, entonces uno decía, uy, pero estos manes ya tienen un poco más de cancha pues ahí en los consejos, entonces bueno, pero no me acuerdo que haya terminado el problema. No terminó mal. Fue como una tensión. Incluso Mauro ya estaba en los del sur y me dijo, no, Andrés, pero tal cosa. Y yo, no, Mauro, pues Superboy, Mauro, tranquilo, aquí no pasa nada, el partido quedó 0-0, no sabemos si en un gol hubiera pasado algo porque correcto, era, las en ese momento era avalancha. Pues llegó al tal punto la tensión que yo recuerdo la policía que estaba encargada de la vigilancia, se me arrimó el comandante y me dijo, ustedes verán cómo resuelven eso, nosotros nos vamos. Y la policía se fue. Sí, porque sí me acuerdo que quedamos ahí solos. Hay un clásico del 99, 99, que mientras los del sur era muy grande, el escándalo también, aunque ya se veía disminuido, también alcanzó a tener gente. O sea, yo me acuerdo estando en sur y viendo al escándalo todavía vigente. O sea que
hubo un momento en que logramos coexistir los dos sí. y seguramente ya los opacamos a ustedes con los cánticos y ahí nos los fuimos tragando y ya. ¿Recuerdan cuál fue el momento en el que oficialmente murió el escándalo? Yo me retiré a finales del 99. Carlos se retiró a finales del 99. O yo sea, me retiré... dejaste a Nacional campeón y te fuiste. Sí, ya justamente yo dije, ya hasta aquí los acompaño. Que Caliche no fue ese partido, nosotros estuvimos en Cali. ¿Usted estuvo en el partido en Cali? Sí, claro. Que ahí nos llegamos al intermedio. Yo llegué y gol de América. O sea, que nos juntamos en la excursión. En carretera. Nosotros nos encontramos en carretera, ahí en la entrada Marmato, que era donde estaba el derrumbe, tomando aguardiente sabroso. Y llegamos ahí estuvimos casi 5 o 6 horas, llegamos y gol de América, correcto. Carlos se retiró en el 99 y yo me retiré mediados, finales del 2000. Pero entonces ahí murió el escándalo, ¿o siguió? No, ahí murió. Intentó Alex intentó el que manejaba el redoblante, el que manejaba toda la parte de percusión, intentó continuarlo, pero ya no daba, es que no había. ¿Pero ya no cuál había era alientos. Alex Chori? No, Alex era el que le decían el inspector, el narizoncito, que manejaba el redoblante, pero ya no había gasolina. No, ya había mucha salida, ya nosotros estábamos. Esta generación se tragó eso. Ustedes venían con toda la fuerza de la juventud y todo el mundo, toda la gente que participaba activamente en el escándalo terminó migrando hacia sur. Entonces ya no había quien liderara, quien manejara esto. Entonces se tenía que acabar. Sí, total. Bueno, y a partir de ahí, gran amistad pues entre los del sur y el escándalo. Incluso el homenaje que quisimos hacer fue incorporar la canción de Sos el equipo que quiero, que toda la cantamos. Y una muy buena relación. Entonces a partir de ahí ustedes se van para Preferencia. Sí, señor. A ser parte de Ubanal. A sentarnos ya como viejitos. Nuevo Radiolo, nuevo Guillermo Tálvaro. ¿Cómo es que dicen? Come pollos, sabroso, hijo de perra. Y ustedes ya llevan, pero ustedes siguen yendo al estadio común y corriente. No fallamos ningún partido. Somos abonados cada 8 días. Ya hemos viajado internacionalmente. Después del escándalo viajamos internacionalmente. ¿Dónde que nos vimos? En Mendoza. En Mendoza, el partido del 4-4. 2013, 2013. La final del 2016 también. Ahí estuvimos juntos pues en Ecuador. Bueno, yo no fui a Ecuador, pero sí, Ecuador. Estuvimos en Mendoza. ¿Contra River no? No. Contra River no alcanzamos a ir. Bueno, y entonces ya ustedes desde Preferencia, viendo el fenómeno pues de los del sur y cómo ha crecido, ahí me gustaría, para ir ya terminando, como preguntarles si finalmente ustedes, al ver el fenómeno tan grande que hemos construido como barra, como los del sur, ¿qué sienten? Si se sienten partícipes, si en medio de lo importante que también es uno valorar lo que uno ha hecho en la vida, ustedes sienten como que, soy partícipe de eso. No, Pipe, el honor es para nosotros. Yo llevo al hijo mío desde que tiene 1 año y medio, ya va a cumplir 13 años. Y siempre que el estadio está con el ánimo que se pone cuando hay un gol, cuando estamos cantando todos en la tribuna, yo siempre le he dicho, yo arranqué todo eso que hay allá, todo lo que es sur, arrancó conmigo, arrancó con Andrés Ramírez, él también le dice lo mismo al niño. Entonces, y los hijos demás que le digan, eso es mentira. Pero ¿sabes una cosa? Hace creo que fue el año pasado, en un partido nacional Millonarios, vinieron unos muchachos históricos también de Bogotá. Venían con una prenda bastante grande, se hicieron al lado de nosotros y empezaron unos de ellos a decirle a los niños, él fue el que arrancó todo, a él es que le debemos todo. Entonces eso para uno es un honor muy grande que uno haya quedado en la historia de Nacional, que se hizo algo sin pensarlo inicialmente, pues no pensábamos nunca que fuéramos a llegar a generar todo lo que se generó, pero lo hicimos con mucho amor. Por ese amor que le genera a uno Nacional. Y aquí hay que aclarar una cosita, que mucha gente dice que nosotros somos hinchas de títulos. No, cuando arrancamos en el escándalo Nacional tenía 4 títulos nomás, 4 infelices títulos. Y miren lo que es ahora. Y lo arrancamos con esas ganas de empujar al equipo, de apoyarlo, de que se sintiera que la gente lo quería. Y lo logramos. Y miren lo que es ahora Sur. ¿Cómo se llama tu hijo? Matías. José David. Matías, José David, como estoy seguro que sus papás les van a mostrar esta entrevista, entonces yo, que soy un líder de los del sur, dentro de tanto les quiero decir que sus papás, Carlos y Andrés, son muy importantes para el barrismo colombiano, para la historia del barrismo Atlético Nacional, y son unas leyendas en el mundo de los hinchas de Nacional, para que lo sepan. Entonces, Andrés y Carlos, gracias por haber estado aquí conmigo hoy.
todavía no me despido oficialmente, sino que termino esta parte agradeciéndoles que vengan a mi casa y me acompañen en este espacio, pero sí quiero terminar, más allá de hacerles también un homenaje con estas palabras y con esta entrevista, para que todas las nuevas generaciones sepan de dónde venimos y cómo hay que agradecerlo y honrarlo. Y bueno, lo último que les quería preguntar, ustedes cómo en otro mundo, en un mundo paralelo, imaginan un escándalo o un Los del Sur compuesto por miembros de ambos. Es decir, que ustedes todavía estuvieran que el escándalo todavía existiera y fuera tan grande como Los del Sur, o que Los del Sur existiera y estuvieran todos ustedes ahí. ¿Creen que sería una barra diferente, mejor, peor? No, sería mejor. Sería mejor porque todos tendríamos unas ideas muy buenas y el empuje de la gente. Es que, Pipe, cuando a mí la gente me pregunta qué me ha dado a mi Nacional, lo mejor que me ha dado es la gente que he conocido. Y la gente tan buena, tan proactiva que conoce uno en el barrismo, con las ideas tan interesantes que se han dado. Entonces, juntándonos todos, Ave María, que seríamos... Hay gente muy brillante, sí, claro, total. Sería mucho, mucho mejor. Bien, claro. Bueno, no... Carlos y Andrés, fue muy bacano compartir con ustedes esta hora y cuarto hablando de las aventuras barristas que nacieron desde el escándalo verde y cómo eso fortaleció y nutrió Atlético Nacional para toda su gloria. Una vez más, y no me quiero cansar, les agradezco y valoro todo el legado que ustedes ayudaron a establecer para el barrismo colombiano y el barrismo de Nacional. Muchísimas gracias por haber estado acá. Espero que hayan disfrutado todos de esta entrevista y de estas historias. Y bueno, no sé si quieren darle unas palabras a mucha gente de la barra que está viendo esto, o a hinchas del común, respecto a lo que hicieron ustedes por la hinchada desde el escándalo verde. ¿A qué cierre usted? Bueno, a todos los hinchas que eligieron la mejor opción. A los muchachos de Los del Sur, eso es una convicción que no se puede dejar. Se marca mucha diferencia. No es solo cantar por cantar, se marca mucha diferencia y lo que hacen es muy positivo. Y ojalá seguir ese legado. Y vos decías 25, 30, 35, 40. Nacional es parte de la vida de todos. Nacional es parte de la vida. Los que no cantamos ya, igual estamos ahí y apoyando desde afuera, desde adentro, como lo queramos hacer, pero Nacional hace parte de la vida. Y lo que yo decía ahora, el fútbol es lo más importante, lo menos importante. Yo hace mucho no estaba en desacuerdo con una frase como esa. El fútbol es muy importante para la mayoría de las personas. ¿Cómo es? Soy del verde, soy feliz. Soy del verde, soy feliz. Eso lo resume todo. Yo creo que esa frase es demasiado representativa de nosotros. Mira, como iniciamos la entrevista, Pipe, como iniciamos esta charla, la diferencia entre el sentimiento que tiene la gente del otro equipo a nosotros. Nosotros siempre somos felices, siempre nos caracterizamos por eso. Y a la gente de la barra, a la gente de la nueva generación, que sigan con ese empuje, con esas ganas, porque lo que les sirve al equipo es impresionante. Uno que ha tenido la posibilidad de compartir con los jugadores, ellos le dicen a uno muy clarito lo que necesitan que la barra esté apoyando. Entonces, justamente por eso es que nosotros tomamos la decisión siempre de apoyar y no de presionar al equipo. Yo sé que hay épocas que es necesario que se presione un poquito al jugador o a la dirigencia, pero cuando nosotros estuvimos como escándalo tomamos esa decisión y los invitamos a todos a que sigan en ese apoyo incondicional con el mejor equipo, con la mejor elección. Tuvimos la fortuna de ser hinchas de Nacional, eso hay que celebrarlo. Muy bien. Carlos, Andrés, muchas gracias y nuevamente valorando todo lo que hicieron por la hinchada Nacional. A todos ustedes, espero les haya gustado y nos vemos a la próxima. Un abrazo. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Feliz Navidad.